El Sanedrín. Los macabeos triunfaron y el territorio de Judea quedó en manos del pueblo hebreo. Los hijos de Matatías ocuparon el gobierno de Judea y ejercieron, al mismo tiempo, el sacerdocio en el templo. Simeón Asmoneo fue el último de los príncipes macabeos. A su muerte, fue designado príncipe en Judea su hijo Johanán, Juan, Hircano. El apodo de Hircano le fue otorgado después de batir a las últimas fuerzas sirias comandadas por un general de Hircano. En Judea se había establecido la calma. Alejado definitivamente el peligro venido de Siria, Johanán podía dedicarse serenamente a las cosas de gobierno. Y, en efecto, restableció el orden en las ciudades, cuyos moradores pudieron retornar a sus tareas habituales. Devolvió la confianza a las aldeas y colonias, y los labriegos pudieron volver a sus faenas de campo para cultivar sus viñas y cosechar la mies. El templo fue como otrora la mansión de Dios y símbolo de paz. La autoridad de Johanán, príncipe y sumo sacerdote, era respetada por el pueblo entero. Johanán podía gobernar tranquilamente, reposando en las glorias de sus predecesores, los macabeos. Mas no lo quiso. Amaba grandemente a su pueblo y, fiel a la tradición asmonea, no quiso darse sosiego. La Transjordania, esa fértil comarca de allende el Jordán, se hallaba en manos de enemigos. Las antiguas heredades de Efraín, lo mismo que la Galilea, eran habitadas por tribus invasoras. Johanán sabía que en tiempos de David y Salomón los límites de la patria se extendían más allá de esos predios. Recordaba las proezas de David y tenía bien presentes las hazañas de los abuelos. Convocó a los consejeros y ancianos y les dijo: «No me daré reposo hasta no restituir a Eretz Israel los confines históricos. Transjordania y la Galilea, las tierras de Efraín y toda la extensión de la costa deben volver a nuestra heredad». Y sin pérdida de tiempo, marchó Johanán con sus soldados más valientes y reconquistó la Transjordania. Luego volvió sus hombres sobre las tribus de Edom y las batió prestamente. Los idumeos imploraron clemencia. «Aceptaremos tu soberanía y acataremos la ley de Moisés», le dijeron, «pero perdónanos la vida. Seremos vuestros hermanos y observaremos la fe de Israel, con tal que nos permitas vivir entre vosotros». Johanán aconsejóse con los ancianos, y éstos le dijeron: «Acéptalos, príncipe, pues piden la paz». Johanán celebró un tratado de paz y amistad con Edom, y más tarde también le otorgó iguales derechos. De esta manera los idumeos pasaron a formar parte de Israel. Vencidos que fueron después los samaritanos, Johanán renovó los pactos de amistad con los romanos, y la paz reinó soberana durante el resto del principado de Johanán Hircano. Los asuntos de Estado eran cada vez más complejos y Johanán comprendió que para gobernar con inteligencia conviene contar con el consejo de los más capaces. Para ello nombró un nuevo cuerpo de gobierno al que designó con el nombre de Sanedrín. El Sanedrín era un verdadero senado o consejo consultivo que entendía en asuntos de justicia, de hacienda, de educación y también en materia religiosa. 71 era el número de sus miembros, que representaban a todas las clases. Los había guerreros, sacerdotes, labriegos y sobre todo hombres de ciencia. Los más luminosos sabios de Israel, continuadores de la obra de Ezra y Nehemías, fueron incorporados al Sanedrín. Pero entre los grandes maestros los había de dos tendencias que atrajeron a sus ideas a todo el pueblo. Y de esta manera se formaron en Judea dos grandes partidos, guiados por los maestros, a saber, los perusim o fariseos y los ceduquim o saduceos. Los primeros pretendían el cumplimiento fiel de la Biblia, cuyos principios debían aplicarse conforme a las nuevas interpretaciones de los maestros. Amaban la paz y aborrecían la guerra. Grande era el número de sus partidarios y muy amados eran sus jefes por los hombres del pueblo. Los ceduquim, en cambio, agrupaban de su lado a la clase más adinerada y, aunque sostenían también la ley de la Torá, preferían la política a la doctrina de los sabios.
Frecuentes conflictos se suscitaban entre unos y otros, pero Johanán conducía a unos y otros a la armonía. Otra agrupación habíase formado, la de los esenios, sumamente religiosa y milagrera, que se mantenía ajena a las diferencias políticas. Mas, en verdad, todas estas disidencias no impedían la inmensa obra de restauración a la que había dedicado el príncipe Johanán sus afanes. Jerusalén fue, como antaño, una ciudad esplendente, y todo el país vivió días felices.